El Egipto que conocemos hoy es apenas un susurro de lo que fue. Durante milenios, los faraones y sus sacerdotes perfeccionaron un arte oscuro, la protección de la eternidad. No solo construyeron muros de piedra caliza, construyeron murallas espirituales. Invocaron fuerzas que la ciencia moderna apenas empieza a comprender. Muchos exploradores entraron en las tumbas buscando oro, pero salieron cargando algo que el dinero no puede comprar: una sentencia de muerte. Hoy vamos a desenterrar las historias de los 5 objetos más letales, impregnados de energías que, según muchos, siguen activas miles de años después. Prepárate para entrar en la oscuridad de las arenas. En la necrópolis de Saqqara se encontró una estela de piedra caliza que no contenía himnos de alabanza, sino una advertencia directa. Cualquiera que ponga un dedo sobre esta piedra será devorado por un león, una serpiente y un hipopótamo. A diferencia de otras inscripciones, esta no hablaba del espíritu del difunto, sino de una protección activa. Los arqueólogos que la movieron sin los rituales adecuados sufrieron destinos inexplicables. Se habla de fiebres que hacían delirar a los hombres, quienes afirmaban ver sombras de animales salvajes en sus tiendas de campaña antes de morir de un paro cardíaco. Aquí, la maldición no es una leyenda, es una trampa biológica y espiritual diseñada para que el ladrón jamás descanse en paz. En la necrópolis de Saqqara se encontró una estela de piedra caliza que no contenía himnos de alabanza, sino una advertencia directa. Cualquiera que ponga un dedo sobre esta piedra será devorado por un león, una serpiente y un hipopótamo. A diferencia de otras inscripciones, esta no hablaba del espíritu del difunto, sino de una protección activa. Los arqueólogos que la movieron sin los rituales adecuados sufrieron destinos inexplicables. Se habla de fiebres que hacían delirar a los hombres, quienes afirmaban ver sombras de animales salvajes en sus tiendas de campaña antes de morir de un paro cardíaco. Aquí, la maldición no es una leyenda, es una trampa biológica y espiritual diseñada para que el ladrón jamás descanse en paz. Este objeto es distinto a los demás. No fue diseñado para matar, sino para proteger, pero su poder es tan inmenso que terminó consumiendo a quienes intentaron poseerlo sin entender su origen. En 1860, el marqués de Agrène, un egiptólogo francés, encontró un anillo extraño en el Valle de los Reyes. No era de oro, sino de arcilla cocida, con símbolos que no se parecían a los jeroglíficos tradicionales. Se dice que este diseño proviene de la mítica Atlántida, heredado por los sacerdotes de Egipto. El anillo llegó a manos de Howard Carter, el hombre que descubrió a Tutankamón. Carter, a diferencia de casi todos sus compañeros de excavación, sobrevivió muchos años tras abrir la tumba. Él afirmaba que no era suerte, sino el anillo. Decía que la geometría del objeto desviaba las ondas de choque de las maldiciones. Pero aquí está el giro oscuro. La protección del anillo tiene un precio: el aislamiento. Carter murió solo, amargado y perseguido por sombras que decía ver en los rincones de su habitación. Tras su muerte, el anillo pasó por varias manos, y todos sus poseedores reportaron lo mismo: una sensación de ser observados constantemente y una racha de tragedias personales que les quitaba todo lo que amaban. El anillo te salva de la muerte, pero te condena a una vida de sombras. Es un escudo o una prisión para el alma. En 1886 se encontró un sarcófago sin inscripciones. Dentro no había un noble descansando en paz, sino un hombre cuyo rostro estaba congelado en un grito de agonía absoluta. No fue embalsamado de manera tradicional. Sus manos y pies estaban atados con correas de cuero tan apretadas que cortaron el hueso, y su cuerpo fue envuelto en piel de oveja, algo considerado impuro y maldito para los egipcios. Junto a él se encontró un amuleto,
una lengua de oro puro. En la magia egipcia, la lengua de oro se daba para que el muerto pudiera hablar con los dioses, pero en este caso, el amuleto fue colocado al revés, con una maldición grabada en la base: que tu voz sea un tormento y tus palabras se conviertan en veneno. Se dice que este hombre era el príncipe Pentauer, quien intentó asesinar a su padre, Ramsés III. Al colocarle la lengua de oro maldita, los sacerdotes se aseguraron de que en el más allá, cada vez que intentara defenderse, solo saldrían gritos de dolor. Los guardias del Museo de El Cairo informan que, en las noches de luna llena, se escuchan vibraciones metálicas provenientes de su vitrina. Algunos dicen que es la lengua de oro intentando pronunciar una disculpa que nunca llegará. El último objeto es quizás el más peligroso, porque no necesitas tocarlo para ser afectado, solo necesitas leerlo. Se trata del papiro de la oscuridad, encontrado en una tumba menor cerca de Tebas. A diferencia del libro de los muertos, este manuscrito detalla rituales para invocar a las entidades que habitan en los espacios entre las estrellas. El primer traductor que trabajó en este papiro comenzó a perder la vista a las pocas semanas. Pensó que era la fatiga visual, pero los médicos no encontraron daño físico. Sus diarios describen que no estaba quedando ciego de forma normal. Decía que las sombras se estaban volviendo más densas hasta que el mundo desapareció en un negro absoluto. Antes de morir, quemó sus notas, pero el papiro original sigue guardado en una caja de plomo en una colección privada. Dicen que si escuchas el papiro ser desenrollado, escuchas los susurros de aquellos que fueron cegados por su conocimiento. Hemos recorrido los pasillos más oscuros de la historia, tocando objetos que fueron diseñados para no ser vistos jamás. Pero, tras analizar estas 5 maldiciones, nos queda una pregunta inquietante. ¿Es realmente una fuerza sobrenatural lo que persigue a los profanadores, o es la propia psique humana colapsando ante el peso de lo sagrado? La ciencia moderna intenta explicarlos mediante hongos microscópicos, gases encerrados por milenios o incluso rastros de radiación en las piedras. Es una explicación lógica, reconfortante, pero incompleta, porque la ciencia no puede explicar las coincidencias exactas, los sueños compartidos por expediciones enteras y ese frío repentino que sienten los arqueólogos incluso bajo el sol abrasador del desierto. Los antiguos egipcios no veían la muerte como un final, sino como una transición delicada que requería silencio y respeto. Al entrar en sus tumbas, no solo rompemos sellos de piedra, rompemos un contrato con el tiempo. Estos objetos, la trompeta, el anillo, el papiro, son centinelas. Son recordatorios de que hay secretos que no nos pertenecen y que el hambre de gloria de nuestra era a veces despierta fuerzas que no sabemos cómo aplacar. Quizás la verdadera maldición no sea la muerte, sino el olvido. Y quizás, al estudiar estos objetos con temor y asombro, estamos cumpliendo el deseo de los faraones, que sus nombres y sus advertencias sigan vivos, miles de años después de que sus imperios se convirtieran en polvo. Dime en los comentarios, si tuvieras la oportunidad de entrar en una tumba sellada y llevarte un solo objeto, ¿lo harías? ¿O el peso de estas historias sería suficiente para que te alejaras de las arenas? Soy Vestigios de la Historia, y el viaje por el pasado apenas comienza. Si te atreves a seguir descubriendo lo que el tiempo intentó ocultar, suscríbete y activa la campana, porque el próximo secreto que desenterraremos podría ser el último.